Bienvenidos, bienvenidas a la quinta clase de nuestro curso de Introducción a la Misionología. Si ustedes recuerdan, la clase anterior la dedicamos a presentar el primer paradigma, modelo bíblico que nos ayuda a entender las maneras, los énfasis, las dimensiones fundamentales de la misión a la cual Dios nos ha llamado. Tomamos del Evangelio de Lucas en el capítulo 4, los versos 14 al 20, y vimos a través de la exposición de lo que el Señor Jesús anuncia en la sinagoga de Nazaret, el programa ministerial de Jesús. Y el programa ministerial de Jesús debe ser el programa de la misión cristiana, de la misión de la iglesia en todos los tiempos. Ahora nos encontramos con un segundo paradigma o modelo bíblico que nos ayuda a entender nuestra responsabilidad como parte de la misión de Dios, y es el paradigma que hemos titulado Encuentro, Diálogo y Misión. Y el texto lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, los versículos 26 al 40. Voy a leer de la versión de Reina y Valera, revisada en 1960, este maravilloso relato. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Palabra de Dios. Este relato que acabamos de leer es parte de la crónica de la primera persecución que experimenta la iglesia cristiana en Jerusalén. Con la persecución como consecuencia directa comienza la primera expansión misionera internacional de la iglesia de Jesucristo. La persecución produce la expansión misionera de la iglesia. Y algo que comenzamos a apuntar ya es que la primer obra misionera de la iglesia, más allá de Jerusalén, no la realizan los apóstoles, los profesionales de la religión, sino un diácono de la iglesia, el pueblo de Dios. Ocurre que comienza la persecución. Y los mismos pastores de la iglesia, los apóstoles, habrán aconsejado a algunos que estaban en la lista
de fieles y militantes, siervos de Dios, a abandonar la ciudad para salvar la vida. Por ello, cuando los creyentes salen de Jerusalén, doquiera que ellos van, donde ellos van, dan testimonio de su fe, cuentan por qué han tenido que dejar su ciudad y como fruto de ello comienza la expansión del Evangelio. Felipe, no el apóstol, sino el diácono, uno de aquellos 7 varones llenos de fe y del Espíritu Santo que la iglesia de Jerusalén había apartado para atender a las viudas y a los necesitados. Un miembro de aquella iglesia deja Jerusalén y, escapando de la muerte, llega a Samaria, la gran ciudad de Samaria, la ciudad de la idolatría y del paganismo, dividida por el culto a múltiples diosas y dioses, una ciudad donde reinaba la idolatría. Y Felipe comienza a explicar a los que se acercan a él por qué ha llegado a la ciudad y ha dejado su ciudad, su barrio, su iglesia, su trabajo, sus parientes, sus familiares. Y en medio de esa experiencia, el Señor unge a Felipe, toma a Felipe y lo levanta como un poderoso evangelista, instrumento de un gran avivamiento espiritual. Instrumento de portentos y milagros en Samaria. Pero el primer gran milagro es lo que ocurre, que da origen a todo lo demás. Dice que la gente unánime escuchaba la palabra de Felipe. El milagro ocurre. El Espíritu Santo transforma un grupo de hombres y mujeres, cada uno adorando en distintos templos y a distintos dioses y diosas, a venir con una sola mente y un solo anhelo a escuchar la palabra del Señor. Y el milagro produce otros milagros. Hay conversiones, sanidades y maravillosas muestras del poder del Señor. Dice el autor del libro de los Hechos que había gran gozo en aquella ciudad. El gozo, el júbilo espiritual, la alegría de vivir, fruto del Espíritu Santo, se manifestaba en Samaria. Escuchan los apóstoles lo que está ocurriendo en Samaria y preocupados, recordando que no habían ordenado a Felipe para la obra misionera ni para la evangelización, sino para el ministerio del diaconado. Mandan a Pedro y a Juan a investigar qué es lo que está pasando. Y llegan Pedro y Juan. Sin mucha imaginación yo puedo ver la escena. Felipe recibiendo, rodeado de decenas y decenas de sus hijos espirituales, nuevos creyentes, a sus queridos, 2 de sus queridos pastores de Jerusalén. Pedro y Juan quedan sorprendidos, imponen las manos, oran por cada uno, cada una de todos los que recibieron a Jesús y reciben el Espíritu Santo. El ministerio de Felipe es confirmado como un ministerio espiritual profundamente cristiano. Nos imaginamos el gozo, nos imaginamos los planes, los sueños, los anhelos que habría en la mente y en el corazón de Felipe, alguien que había tenido que salir al exilio, a la soledad, abandonar el mundo de sus sentimientos, y en medio del exilio, de la persecución, de la soledad, Dios lo toma y le da una misión, Dios lo usa para un gran avivamiento. Grandes planes había para sus sermones que estaría predicando en esa gran cruzada evangelística masiva que había tomado lugar en Samaria. Pero en medio del avivamiento, en medio de una siembra con cosecha abundante, inmediata, en medio de una pesca milagrosa, Dios habla a Felipe y le dice: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Dios, en medio del avivamiento, le manda a Felipe abandonar la cruzada, dejar sin cuidado pastoral a los recién convertidos y convertidas e irse por un camino, el del sur, al desierto, a la soledad, a la nada. Y más sorprendente,
que la orden de Dios es la obediencia del siervo. Entonces él se levantó y fue. Entonces él se levantó y fue. Ya Felipe es modelo de vida que está puesta al servicio de la misión de Dios, que se propone realizar el corazón, la voluntad de Dios en este mundo. Y Felipe lo deja todo y por el camino del sur, el más peligroso, sembrado de criminales, guerrilleros, terroristas, gente que vivía al margen de la ley, Dios lo lleva al desierto. Y allí ingresamos con Felipe en el desierto, y este relato nos entrega un cuadro maravilloso. Es el paradigma bíblico, uno de los paradigmas para entender la misión de Dios siempre. La experiencia del diácono Felipe y el político etíope nos enseña que nuestra vida cristiana debe expresarse como encuentro, diálogo y misión con el mundo, en el mundo, para la gloria de Dios. Ese es el corazón de la enseñanza. Una misión que se expresa como encuentro, como diálogo y como misión. En primer lugar, la palabra de Dios nos desafía a hacer de nuestra vida cristiana, de nuestra misión cristiana, un encuentro con el mundo, en el mundo, como obediencia al Señor. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Es decir, el llamado a que hagamos de la misión cristiana un encuentro mundo-céntrico, que tenga como escenario central este mundo por el cual Dios entregó a su Hijo unigénito. De tal manera amó Dios al mundo, no a la iglesia, dice al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para salvación. Este mundo al cual ya no pertenecemos, espiritualmente hablando, es el mundo en el cual debemos ser luz y sal. Por eso la misión de Dios tiene por escenario el mundo. Por eso el Señor le dice a Felipe, cuando Felipe observa que hay un carruaje que anda por el desierto, acércate y júntate a ese carro. Ese carro andando por un desierto es el símbolo maravilloso del mundo de nuestro tiempo. En ese carro iba un ministro de Economía, una persona que estaba para administrar todos los tesoros del reino de Etiopía, un hombre importantísimo que iba regresando a su patria, a su gente, leyendo un trozo del libro del profeta Isaías, la profecía mesiánica que se encuentra en Isaías, que había comprado sin duda en los atrios del templo de Jerusalén, pues quería llevarse parte de la palabra de Dios. Había ido a Jerusalén para adorar, para conocer del Dios de los judíos, para tratar de entender a ese Dios. Y volvía leyendo la palabra de Dios sin entenderla, deambulando en medio de un desierto. Maravillosa figura del mundo de nuestros días, buscando sin encontrar, investigando sin entender, andando en medio del desierto, símbolo de muerte y de tristeza. Y Dios le dice a Felipe: acércate y júntate a ese carro.